El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto está en Isaías 61, 1 y 2. Quisiera que todos pudiéramos abrir nuestras Biblias ahora en Lucas 4, versos del 16 al 20. Lucas 4, versos del 16 al 20. Este pasaje de Lucas 4 del 16 al 20, quiero que podamos ver algo muy importante respecto al que acabo de leer de Isaías 61, 1 y 2. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Todos juntos? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Creo que esto ha de haber sido un momento muy especial y por eso les decía que recordáramos la lectura anterior, porque en este momento Jesús estaba justo leyendo esta profecía. Y sabemos que hubieron algunos que se maravillaron y que estaban muy atentos a sus palabras, muy atentos a lo que él decía. Y creo que en sus corazones estaba ese deseo de poder adorarle en ese mismo momento y poder decir, junto con los hermanos que estaban reunidos ahí, Santo, Santo, Santo. Y es ese himno el que quiero que juntos podamos entonar en este momento. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios del tres personas, bendito
de pie. Lucas capítulo 4, hermanos. Siempre estamos en Lucas capítulo 4 y la porción que vamos a tomar hoy la encontramos en el capítulo 4, verso 31 al verso 37. Lucas 4, verso 31 al 37. Me dicen un amén, por favor. Dice así la palabra del Señor. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los entornos. Amén. Yo le he puesto como título a esta predicación: la autoridad del ungido. Nuestra hermana directora ya hizo algunos comentarios relacionados a la autoridad de Cristo, pero en este pasaje yo encuentro, hermanos, que la autoridad de Jesús se deja ver en tres momentos, tres ocasiones, y lo vamos a ver en el recorrido del mensaje. Antes, hermanos, quiero recordar lo que hablamos hace 2 domingos. Recordemos que hace 2 domingos reflexionamos en el tema, ¿quién se recuerda? El año agradable del Señor. Y nos basamos en Lucas capítulo 4, verso 16 al verso 30. Hermana Sami ya dio lectura a esta porción. Y vimos, hermanos, que Jesús había entrado en la sinagoga y ahí le dieron el libro de Isaías y ahí pues él leyó una porción profética, ¿verdad? Ya hemos leído lo que Jesús pues mencionó ahí. Y él dijo, hermanos, que había venido ¿para qué? ¿Se recuerdan? En la cita que leyó hermana Sami de Isaías. Ajá. Dice que Jesús había venido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y algo importante, hermanos, predicar el año agradable del Señor. Esa es la función de Jesús en la tierra al venir y hacerse como uno de nosotros. Y bueno, una vez que lo escucharon hablar de estas cosas y luego de poner ejemplo de que los que estaban ahí no le prestaban atención, no aceptaban esa declaración, él puso 2 ejemplos de 2 personas gentiles en la historia de la humanidad a quienes sí habían prestado atención al Señor. Y ustedes recuerdan que él mencionó a la viuda de Sarepta. ¿A quién más? A Naamán. Ellos sí atendieron a los mensajeros del Señor, mientras que los que estaban ahí en la sinagoga no atendían la declaración de Jesús. No aceptaban que Jesús se atribuía para sí mismo que él era el ungido,
el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo que hicieron, pues, sacarlo de ahí y se lo llevaron hacia una colina y querían, dice, despeñarlo. Luego Jesús se va de ese lugar y se traslada a otro sector, y eso lo encontramos en el verso 31. ¿A dónde se va Jesús, hermanos? Unos 55 kilómetros por la región de Capernaum. Capernaum, hermanos, está sentada en la ribera del norte del mar de Galilea. Ahí se encontraba Capernaum y estaba precisamente en el cruce para dos ciudades, para la ciudad de Petra y también para la ciudad de Egipto. Esto me pareció muy importante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Jesús, en lugar de irse y trasladarse a un lugar a estar cómodo, se fue a un lugar donde estaba la necesidad. Traslada su centro de operaciones de Nazaret y se va a Capernaum, una ciudad muy necesitada y por supuesto una ciudad muy clave. Mucha gente pasaba por ese lugar y Jesús se acercó a ellos, siendo accesible a las necesidades de cada uno de ellos. Y así, hermanos, como Jesús se mudó a un lugar para estar accesible y salir al encuentro de los necesitados, aquí hay varias preguntas que yo me hacía cuando estaba estudiando esta porción, y esas preguntas se las traigo a ustedes. Como seguidores de Cristo, ¿somos nosotros accesibles a las personas necesitadas? A este grupo de gente que Jesús mencionó, los oprimidos, los necesitados, toda esa gente que pasaba, hermanos, para Petra y para Egipto, eran personas necesitadas. Y Jesús se trasladó ahí con la intención de acercarse, de hablarles, ¿sí? De proveerles también lo que ellos necesitaban. Dice la palabra del Señor que Jesús les enseñaba algo muy importante ahí. Jesús les enseñaba. Y hermanos, nosotros tenemos que también seguir a Jesús en todo. No solamente creer que Él es Dios, no solamente que Jesús es nuestro Salvador, sino que también tenemos que hacer lo que Él hacía. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad hoy en día de llevar las buenas nuevas de salvación también a otras personas, de ver la necesidad no solamente física, material de los demás, sino que también las necesidades espirituales. Muchas veces esperamos que nos toquen la puerta de nuestra casa. ¿Está ahí, hermano? ¿Está ahí, hermana? Fíjese que necesito hablar con usted. ¿A quién le han tocado la puerta alguna vez pidiendo ayuda? Bueno, sí, en alguna ocasión usted ha tenido esa oportunidad. Pero si saliéramos de nuestra casa, programáramos durante el día, voy a salir a dar una vuelta a mi cuadra, o voy a ir con un hermano a determinado sector de Chiquimula, aquí nada más por la línea. ¿Acaso no hay necesidad aquí por la línea? Si vamos a sectores como los que hemos visitado ya con algunos hermanos de evangelismo, así como la Colonia del Maestro, en la parte final de la Colonia del Maestro, uno va, ¿acaso no hay necesidad ahí en la Colonia El Maestro? ¿Acaso no hay necesidad allá por la región de la iglesia vieja que decimos, como le conocemos? Ahí hay mucha necesidad, pero tenemos que programar, tenemos que salir, ir a lugares claves donde está la necesidad. Casi nunca van a tocar la puerta de su casa. Tenemos que pensar como Jesús pensó. En lugar de acomodarnos cada vez a una situación que, pues, para evadirla no queremos hacer lo que Jesús nos enseña, nos quedamos en casa mejor y pues no hacemos la gran comisión. En lugar de eso, hermanos, programemos, planifiquemos, vayamos a donde está la necesidad, así como Jesús. El poder del Espíritu vino sobre la iglesia y Jesús lo dijo, ¿verdad? Lo anunció. Le dice a los discípulos que se vayan a Jerusalén
y que ahí ellos recibirían al Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 tenemos el famoso versículo: y me seréis testigos, ¿dónde, hermanos? En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y algunos dicen, pero yo tengo que ganar mi casa primero. Y la persona tiene ya 20, 25 años de ser cristiano y ha predicado en su casa con el ejemplo, ha estudiado la palabra, han hecho cultos ahí, les ha hablado y la gente no se convierte. Y algunos dicen, mire, hasta que yo gane mi casa, viene Cristo y los de su casa no se van a convertir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ir ya ¿a dónde? A Samaria. Tenemos que ir a Judea. No quedarnos, hermanos, únicamente con la casa, sino que tenemos que ir a otro lugar. Y eso hablábamos el jueves acá, en el estudio bíblico. Hermanos, una característica de una iglesia llena del Espíritu Santo es hacer la gran comisión. Si no hay gozo en hacer la gran comisión, bueno, hay una gran pregunta que podemos hacernos, ¿verdad? ¿Cómo estará nuestra vida con Dios? ¿Realmente hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? No, porque una característica, y la repito, hermanos, una característica de una iglesia llena del Espíritu Santo es que no está tranquila. Siempre está hablando del Señor y busca cumplir esa gran comisión encomendada. Jesús entonces no va a un lugar a esconderse, no va a un lugar a acomodarse. Aquí estoy bien, aquí no me va a pasar nada como lo que me querían hacer allá en Nazaret, sino que se va a un lugar clave, a una ciudad muy necesitada, donde él podía de alguna manera interceptar a algunas personas que viajaban para Petra y Egipto y poder hablar, poder enseñar y también poder hacer algunos milagros ahí. ¿Qué privilegio tuvo Capernaum, hermanos? ¿Qué privilegio? Si a usted esta mañana se le dijera, Jesús está ahí en el parque, ¿qué hiciéramos? Yo creo que, bueno, algunos quizá no creerían y dirían es un falso. Pero si realmente podríamos comprobar que Jesús está ahí en el parque enseñando, ¿será que nos vamos todos para allá? Y sería algo maravilloso. Nos asombraríamos también por la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Se quedaría vacío el tabernáculo. ¿Quién sería para el parque? Nos iríamos, ¿verdad? Corriendo. Los hermanos servidores, pues salgan por aquí, salgan por allá, todos emocionados porque Jesús está ahí. Qué privilegio para Chiquimula, hermanos. Pero quiero decirles, Jesús está en nuestra casa, Jesús está en nuestra vida, Jesús está en el parque, Jesús está aquí en el tabernáculo, Jesús está en las calles. ¿Dónde no está Jesús? Él es omnipresente y está en todo lugar, amados hermanos. Pero qué privilegio para Capernaum el tener a Jesús con ellos. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Mateo 11:23. Dice, eres levantada hasta el cielo, le dice Jesús a los habitantes de Capernaum. Eres levantada hasta el cielo, pero no se queda ahí nada más. Si usted revisa el versículo, dice, y continúa el texto, hasta el Hades serás abatida. Serás levantada hasta el cielo y hasta el Hades serás abatida. De un extremo de exaltación, hermanos, baja al otro extremo de degradación, de humillación, de castigo. Alguien dice, de la cumbre más alta al abismo más espantoso. ¿Y por qué Jesús habla así de los habitantes de Capernaum? Y toda la gente que le conocía, los que iban para Egipto y los que iban para Petra. ¿Por qué Jesús habló así? Bueno, él mismo responde ahí en la lectura. Porque si en Sidón, dice, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
Hermanos, Capernaum tuvo una dicha especial que Sidón, y la referencia más adelante del texto, Gomorra, Sodoma y Gomorra, no tuvo. Pero sí tiene una responsabilidad que aquella se le confirió, pero que no cumplió, hermanos. Y Capernaum no fue fiel a la honra que se le confirió. Los milagros de Jesús ahí no sufrieron efecto en el corazón de nadie. Todas las señales que él hacía no sirvió de nada. Y más adelante Jesús dice que sería más tolerable el castigo para Sodoma que para esa generación. Ve usted lo que Jesús está diciendo acá. Hermanos, nosotros no somos tan diferentes. Chiquimula no es tan diferente a estas ciudades. Sodoma y Gomorra, en este caso Capernaum, Nazaret, toda esa gente no era tan diferente a nosotros en Chiquimula. Vean ustedes cuánta maldad presenciamos acá en nuestro medio. Cuánta maldad en Guatemala. Hermanos, el peligro está por todos lados. El peligro está en las calles. Qué difícil la situación. Y el domingo pasado decía el pastor Marvin, pedíamos lluvia, ¿verdad? Orábamos, clamábamos, todo el mundo ponía oración en las redes sociales pidiendo lluvia. ¿Y dónde está, cuando Dios manda la lluvia, dónde está la reacción adecuada? ¿Dónde está el arrepentimiento del pueblo? En ningún lado, hermanos, en ningún lado. Cuando Dios se manifiesta, los templos se deberían llenar. Aquí hay más espacio todavía para cientos de personas. ¿Cómo están los templos? ¿Están llenos? ¿Están saturados? No. ¿Acaso Jesús dejó de hacer milagros? ¿Acaso Cristo no se ha presentado en medio de nosotros, hermanos? ¿Acaso Cristo no se ha presentado en nuestra familia? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos milagros ha efectuado Cristo en nuestra casa? Muchísimos, hermanos, muchísimos. En varias ocasiones hemos visto la mano de Dios manifestada en nosotros. Pero no es cierto que algunas veces también nos mostramos indiferentes, fríos, secos, sin ganas de adorar al Señor. Y muchas veces cuando no tenemos las cosas en el tiempo que queremos, nos enojamos, nos molestamos, murmuramos contra Dios. ¿No nos pasa eso en alguna ocasión? ¿Verdad que sí? No somos tan diferentes a aquellas personas. Hermanos, Chiquimula está necesitada de palabra de Dios. Chiquimula está necesitada de mucha enseñanza pura de la palabra. Y los encomendados a llevar esa palabra, a llevar ese mensaje somos nosotros. El Señor nos ha dado esa gran comisión. ¿Habrá mucha gente indiferente en Chiquimula? Sí, pero seguramente habrán personas también que oirán la voz del Señor. El 100% no va a atender el mensaje de Cristo, pero quién sabe si evangelizamos a 100 personas, si ayudamos a 100 personas con uno que ganemos para el reino de Dios. Dice la palabra que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Hermanos, Jesús no perdía la oportunidad de hablar, de enseñar, y buscaba los lugares claves. En Nazaret se iba a la sinagoga. ¿Por qué? Porque la sinagoga se llenaba de judíos. Ahora en Capernaum también se va a un lugar geográficamente clave para hablar con la gente y luego se traslada ¿a dónde? A la sinagoga. Verso 31, ¿está conmigo? Verso 31. Dice, les enseñaba. Oiga bien, les enseñaba. Eso significa, hermanos, que la gente que estaba en la sinagoga tenía el acceso a aprender a los pies del maestro de maestros. Aquí tenemos varias clases de escuela dominical, pero si en una de ellas estuviera Jesús, ¿a cuál no fuéramos? Él está enseñando allá como decimos, en la sala de la femenil. Él está allá en el arca de Noé. Pero allá está también hermana Meli. Pero allá también está la hermana tal.
¿Para dónde corremos? Nos iríamos para donde está Jesús, ¿verdad? A aprender a los pies del maestro de maestros. La gente, hermanos, de Capernaum, los que frecuentaban la sinagoga, ahora tenían acceso al aprendizaje de la palabra de Dios. Acceso a aprender del maestro de maestros. Qué dicha, qué privilegio. Sin embargo, no todos también aceptaron su mensaje. Esto es así, hermanos. El ser humano cada vez más endurece su corazón al Señor. Esta lectura bíblica de Lucas, capítulo 4, verso 31 al 37, tiene su lectura paralela y es Marcos 1. Ahí en Marcos 1 para adelante, usted va a encontrar nuevamente la historia con algunas diferencias. Son detalles, pero ahí está la historia nuevamente. Marcos capítulo 1. Marcos se dice que es el primer evangelio escrito. Y dice, hermanos, que Jesús enseñaba en la sinagoga, pero, dice Lucas, en día de reposo. Pero si usted se va a Marcos, Marcos añade algo que no lo dice Lucas. ¿Lo vio en su Biblia? ¿Qué dice Marcos? ¿Cómo enseñaba Jesús? Dice Lucas que Jesús lo hacía con autoridad en día de reposo. Pero Marcos añade un detalle que no lo dice Lucas. ¿Cuál es el detalle, hermanos? Dice que Jesús enseñaba con autoridad y no como ¿quién? Como los escribas. Eso dice Marcos. Y no como los escribas. ¿Sí? Y dice, y se admiraban. Cuando uno revisa la estructura del texto, más, diríamos, más cerca de los originales, dice, estaban siendo atónitos. Dice esa palabra. Al oír a Jesús, la gente estaban siendo atónitos. Quiere decir que estaban asombrados. Se quedaban con la boca abierta, dice otro por ahí. ¿Sí? Como cuando nos asombramos de algo y nos quedamos sin palabra. Y si queremos comunicarnos con el vecino, lo hacemos así como cuando a veces nos hablamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Para que no nos oiga el vecino, hablamos en el oído. La gente estaba asombrada, no podía ni hablar de la enseñanza de Jesús, porque Jesús enseñaba, hermanos, con autoridad y no como los escribas. Muy interesante esta historia. Y aquí hace la comparación, hacemos la comparación entre lo que dice Lucas y lo que dice Marcos. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Los escribas, hermanos, eran conocidos por hacer referencias a sus propios maestros. Lecturas adicionales a lo que el texto dice, ellos decían Rabí. Rabí Gamaliel dice. Rabí Eleazar dice. Ellos eran prisioneros, dice un escritor, prisioneros a las palabras de otros. Eran prisioneros de las comillas. Ellos tenían una teología vacía, hermanos, una teología de segunda mano. Su predicación era legalista, su predicación era seca, sin gozo, no producía gozo, no producía felicidad al corazón de los oyentes. Era una predicación aburrida y sin peso en la vida de los hombres. La enseñanza se iba al vacío, como hoy en día mucha gente a la hora de enseñar, pues les encanta citar al maestro tal, al filósofo tal, ¿verdad? Personas de renombre, y eso está muy bien para complementar y enriquecer una enseñanza. Pero ninguna de esas lecturas, ninguna otra palabra va a hacer el efecto que la palabra del Señor hace en nuestros corazones. ¿Cuánto lo creen?
Cuando uno lee la palabra y la hace con el corazón, hermanos, con un corazón dispuesto, la palabra del Señor habla en nuestra vida y nos enseña, ¿verdad? Y nos corrige. Eso que estás haciendo está mal. Y si nos dejamos guiar por la palabra, hermanos, entonces seremos mejores cristianos. Seremos personas realmente conforme al corazón de Dios. Cuando permitimos que la palabra del Señor hable a nuestra vida. Hay que leer otra literatura, sí, eso es muy cierto y es muy bueno leer mucho. Pero no por ello descuidemos la lectura de la palabra del Señor. Aprendamos de la palabra, hermanos. Uno se edifica. Y el jueves yo mencioné algo que mi niño hizo, el grande. Dice, como estoy un poco aburrido, voy a leer la Biblia. Y empezó a leer, yo no me fijé qué libro iba a leer. Y se fue a la cama, se quedó en el sillón, empezó a leer en el sillón, luego se fue a la cama. Yo dije, Joshua, y Joshua. Y nunca regresaba a la cocina, ¿verdad? Y Joshua. Y me fui a ver, y Joshua, embrocado, así como estudian los niños y leen los niños, embrocado en la cama con la Biblia. Y al final me dice, terminé, papá. ¿Y qué leíste? El Salmo 119. Y es muy bonito leer la Biblia, me dice, pero ahorita no lo ha hecho. Hermanos, cuando uno lee, empieza a leer con el corazón la enseñanza de Cristo, ¿acaso no edifica nuestra vida la palabra? Y no deja hermanos, de brotar en nuestro corazón el deseo de leer y de aprender. Y debemos gozarnos con la palabra en nuestras manos. Las personas que no se gozan con la palabra es porque sin duda están dentro de la iglesia, pero aún no son la iglesia de Cristo. La gente que estaba en la sinagoga no estaba complacida con la enseñanza de Jesús. Algunos se airaban por lo que él estaba haciendo y querían acosarlo y querían matarlo. Mucha gente no le gusta leer y no le gusta oír la palabra del Señor. Pero nosotros que ya conocemos a Cristo, hermanos, y su palabra, abramos nuestro corazón cada día. Edifiquemos nuestra vida, nuestra alma. Hágalo usted como persona, hágalo con su esposa en sus momentos personales. Llame a su esposa, usted como esposo, como sacerdote del lugar. Mira, estudiemos un versículo de la palabra. ¿Cómo lo entiendes tú? Llame a los hijos. Usted puede usar su mesa antes de comer. Mira, vamos a estudiar un texto. Nadie come sin antes estudiar el texto conmigo. Usemos estrategias, hermanos. Escribamos la palabra en retazos de papel. Coloquémoslo por todos lados en nuestra casa. Los lugares más visitados por las hermanas. En el espejo, mira, ahí coloque un texto diariamente. Memoricemos el texto como hacía nuestra hermana. Analicemos el texto. Vamos a enriquecernos, vamos a nutrir nuestra alma, nuestro corazón con la palabra. ¿Acaso que en el baño no podemos poner un retazo de papel con un texto de la palabra de Dios? En todos lados, en la cocina, en el refrigerador. Y lo más importante, que debemos tener la palabra escrita en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Ahí, hermanos, pero saciémonos una vez tengamos la oportunidad, porque dice la palabra misma que un día será quitada, ¿verdad?, de este mundo, y no podremos leerla públicamente, no podremos estudiarla. Cuando la orden venga de cerrar el tabernáculo, cerrado y con cintas amarillas ahí, prohibido ingresar al tabernáculo a estudiar la Biblia, ¿qué va a hacer del pueblo de Chiquimula? Bueno, nosotros por un lado estaremos felices porque será el cumplimiento de la palabra misma. Pero hermanos, aquellos que no están muy bien con el Señor y como que sí quiere y como que no quiere, y que ahí vamos, hermano, luchando y luchando, ¿verdad? Y quieren y no quieren oír, no quieren saciarse. ¿Qué será de esas personas? Buena pregunta. ¿Por qué Jesús enseñaba con autoridad? Vea usted, Lucas presenta a Jesús acá en la sinagoga enseñando y efectuando un primer milagro, que lo vamos a ver más adelantito. Pero si uno sigue leyendo acerca de la vida de Jesús, uno va a encontrar que Jesús hacía y decía muchas cosas con la autoridad
que solamente Él como Dios podía tener. Usted se va, por ejemplo, a Mateo 5, 21 al 22. Usted va a encontrar que el texto dice, Jesús decía, oísteis que fue dicho. Pero luego agrega, pero yo os digo. Hace una comparación de lo que decía la ley o lo que decía el Antiguo Testamento y lo que Él decía hoy en el presente. Cómo el ungido de Dios tenía la autoridad, hermanos, para enseñar y para hacerlo con autoridad. También ahí en Mateo 5, 21, ya lo leyó usted, y el 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, dice el 21. Pero el 22, ¿qué dice? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Vea usted el mensaje de Jesús. ¿Por qué el mensaje de Jesús era con autoridad? Una cosa decían ciertas partes del Antiguo Testamento, pero ahora le da validez a su palabra. Y esto, hermanos, a algunos les causaba asombro, pero a otros les causaba mucho enojo, mucha ira. No les gustaba, los amantes de la ley específicamente. Y hoy en día, hermanos, esas palabras de Jesús también hacen eco a nuestros oídos. ¿Lo creen? Porque esa palabra y esa enseñanza es con la autoridad del ungido, el Hijo de Dios. Esa enseñanza hoy no la tenemos verbalmente, propiamente de la boca de Jesús, pero la tenemos escrita. Y lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Escuchemos la enseñanza de Jesús. Él habló de una diversidad de temas. A veces no encontramos y qué hacer con esto en nuestra casa, ¿verdad? Y vamos y leemos en internet a ver qué solución encuentro a este problema. Colocamos en Facebook ahí a ver si alguien ya pasó por lo mismo y nos da su experiencia para copiársela. ¿No es cierto? Otro quizá le pregunta al vecino, a la vecina, fíjese que me está ocurriendo esto, ¿qué puedo hacer? Algunos le van a recomendar, vaya con los profesionales, vaya con un psicólogo, vaya con la psicóloga. Mire, lee este libro, es un buen autor. Léalo, ahí va a encontrar la solución a su problema. Pero casi nunca vamos a la palabra. ¿Será que la Biblia no me habla de cómo resolver mis problemas económicos? ¿Será que no me da estrategia la palabra para resolver mis problemas económicos? ¿Acaso la palabra no me enseña que debo primero planificar las cosas? ¿Acaso la Biblia no me enseña de economía? ¿Acaso la Biblia no me da principios de administración? ¿Acaso la palabra no me enseña cómo resolver los problemas, los conflictos en casa? ¿Verdad que sí? Todo eso, hermanos, todo eso, la forma de ayudar a los demás. ¿Acaso Jesús no enseñó de eso? ¿Por qué no vamos a la palabra? ¿Por qué no vamos a la Biblia? La enseñanza del maestro con autoridad. Ahí está. La Biblia contiene, hermanos, un mensaje que nos lleva al cielo, pero también contiene un mensaje que nos ayuda a resolver nuestros problemas aquí en la tierra. Siempre tiene una palabra de consuelo, ¿no es cierto? Cuando estamos tristes, en lugar de buscar a otras personas, que muchas veces será bueno, pero dice que debemos buscar primeramente ¿a quién? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero ¿a dónde buscamos primero nosotros el auxilio? ¿Cuál era la cosmovisión de los hebreos? Que Dios hablaba desde lo alto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Busquemos el auxilio de Dios, hermanos, en oración, pero también su consejo lo tenemos disponible con nosotros, en nuestra mano. Ahí está, ¿sí? Dejémonos guiar por Él. Y luego, pues, después, si el Señor nos permite ir a otros recursos, hagámoslo. Pero primeramente busquémoslo a Él en oración. Y la mejor oración es la oración en público. ¿Qué dice la palabra?
Hay que entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta. Y ahí, ¿qué debemos hacer? Orar al Señor en voz alta. No, ¿cómo lo debemos hacer? En secreto. Y esa oración en secreto, el Señor dice que nos va a contestar en público. En público. Ya ahí está la solución. Ahí está, hermanos, la respuesta de Dios, la guianza de Dios. Pero también vayamos ahora a ver qué nos dice la palabra escrita, la enseñanza de Jesús respecto a esto que estoy atravesando. Y ahí está, hermano, la solución del cristiano. La Biblia dice, ¿qué dicen los gedeones, hermanos? Que es la brújula, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo se presenta la Biblia? La espada. ¿Qué más, hermanos? Lámpara. Luz. Para el que está ciego y no entiende algo, está confundido, la Biblia le enseña. Es la palabra la que le va a alumbrar. ¿Ya? Carta abierta, accesible, para poder aprender cada día cómo mejorar la vida personal, la vida familiar. Ahí está. ¿Cuántos están listos para dejarse enseñar por el maestro de maestros? Hermanos, tomemos decisiones firmes en nuestra vida. La segunda cosa que el texto nos enseña esta mañana, ya vimos la primera, que el ungido tenía autoridad en su enseñanza. Ya vimos por qué. La segunda cosa que yo veo acá es que el ungido tenía autoridad en el día de reposo. Y quiero detenerme un momento acá. Verso 31, inciso B. Y les enseñaba, dice, ¿en qué día? Domingo, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué día les enseñaba? En día de reposo, en día sábado. ¿Sí? Así debemos entenderlo, en día sábado. Y cabe mencionar que en las sinagogas pues se enseñaba la palabra de Dios, los maestros, los rabinos enseñaban y era costumbre de los judíos llegar ahí a aprender. En algunas ocasiones también usaban la sinagoga para alguna reunión comunitaria, algún beneficio social, para ponerse de acuerdo. Pero era de costumbre también que los que eran considerados maestros o rabinos y llegaban a la sinagoga, era costumbre darles la oportunidad de enseñar. Es por eso que Jesús frecuentaba la sinagoga, porque era la costumbre y aprovechaba las oportunidades para hacerlo. Qué importante es aprovechar cada oportunidad que tengamos nosotros también para poder guiar a otro, ¿sí? Para poder enseñar o dar un consejo a otra persona. Pero ¿por qué sábado, hermanos? ¿Por qué sábado? ¿Acaso no era el cuarto mandamiento de los 10 que habían sido dados a Moisés? ¿Verdad que sí? Pero con obrar milagros, Jesús no estaba violentando el mandamiento. Pues el día de reposo, Él lo dijo más adelante, que había sido creado ¿para quién? Para el bien de la gente. Ya, y la gente estaba furiosa, ¿verdad? Porque algo iba a ocurrir ahí, aparte de enseñar. ¿Sí? Vamos a revisar algunos eventos más adelante, siempre en el contexto del día sábado. ¿Cómo Jesús procedió en esas ocasiones? Marcos 2, verso 27 al 28. Ahí vamos a ver que los líderes religiosos, los fariseos, los encargados de la enseñanza, hermanos, ellos acusaron a Jesús de romper el sábado. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían hambre y arrancaron un poco de grano y lo comieron mientras caminaban por el campo. Algunos se enfurecieron, ¿verdad? Porque era en sábado, día de reposo. ¿Y qué les dijo Jesús? El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, dijo Jesús, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Hermanos, Cristo es el creador del universo, el creador del tiempo. Cristo es dueño del lunes, Cristo es dueño del martes,
Él es el dueño del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, del domingo. Y hoy la iglesia ha tomado el domingo por otras razones bíblicas que en próximas ocasiones vamos a hablarlo, pero hemos adoptado el domingo para estar en la casa del Señor, para aprender también de la enseñanza de Jesús y para edificar nuestra vida. Pero Cristo, como el ungido de Dios, como Dios mismo, hermanos, es el dueño del universo y del tiempo y de los días. No solamente el domingo es el día del Señor. ¿O será que solo el domingo, hermanos? Todos los días son del Señor. Y el cristiano no solamente es llamado a adorarlo en día domingo, sino que todos los días de su vida, ¿verdad? Y en todo lugar, no solamente en el tabernáculo, en todo lugar. Eso fue lo que Jesús enseñó a la mujer samaritana. Ella decía que solamente en ese monte debía adorar porque ahí habían adorado sus ancestros. Jesús le dice, ni aquí ni allá, ni en Jerusalén, ¿verdad? Adoraréis. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El que le adore en espíritu y en verdad, esa persona es la iglesia de Cristo. Esa persona es la iglesia del Señor. Y hermanos, eso no les gustaba a los fariseos, a los líderes religiosos. ¿Ya? En una ocasión, en la fiesta de Jerusalén, en una de las fiestas de Jerusalén, Jesús va a la fiesta y luego se deja la fiesta, deja la comida, deja el confort, la comodidad, deja las amistades, deja su familia, deja todo ahí y se va a un lugar donde había necesidad nuevamente, al estanque de Betesda. ¿Y quiénes estaban ahí en el estanque de Betesda? Ya prediqué una vez ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Allá había gente muy necesitada. Habían paralíticos, habían enfermos. No escribe todo lo que el texto, lo que había ahí, pero había muchos enfermos ahí esperando que un ángel bajara y removiera el agua para luego entrar y luego recibir su milagro. Pero Jesús deja, hermano, la comodidad y se va ahí al estanque donde estaba la necesidad. Otra vez Jesús actuando de la misma forma, buscando dónde está la necesidad. Y cada vez que yo veo a Jesús y analizo su vida, yo me entristezco conmigo mismo. Y digo, Señor, quizás no estoy haciendo nada. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con los niños que van a recoger comida al basurero? Y la gente que está ahí, que está enferma. ¿Y qué hacemos con los que están en casa, Abel? Mamás que tienen sus niños muriendo en el hospital y que están ahí porque tienen que dar de mamar, darle comida a sus hijos. Y ahí están esas mujeres a saber de dónde vienen, de qué montaña, de qué ciudad, de qué aldea, de qué casería. Ahí están. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Y qué los enfermos del hospital? ¿Y qué los que están en la cárcel? Y en aquel día el Señor nos preguntará, o preguntará a los que estaban ahí, no a nosotros, porque nosotros estamos haciendo esa función. Pero ¿qué les preguntará o qué les dirá Jesús, hermanos, a esas personas? ¿Estuve preso? No me visitaste, ¿verdad? Hoy podríamos agregar, estuve enfermo, tampoco me fuiste a visitar. Tuve hambre, no me hiciste de comer. ¿Y cuántas cosas? Fui forastero, hermano, no me vestiste, ¿verdad? También miren, cuántas necesidades presenta, las necesidades sociales actuales. Jesús las va a presentar en ese último momento, allí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Jesús deja la comodidad y otra vez se va donde está la necesidad. Porque al ser humano le gusta estar cómodo. Pero Cristo nos da un ejemplo. Hermano, es que usted no programa, me decían a mí. Es que, hermano, usted no mueve la iglesia. Si no nos mueve la palabra, podemos organizarnos y muy pronto se anunciará los eventos que vienen para Chiquimula, para salir a las calles a buscar las necesidades. ¿Dónde están las necesidades? ¿Cuántos estarán listos, hermanos? Quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos estarán listos? Yo sé que todos, pero a algunos les da pena, ¿verdad? Todos están a hacer el trabajo de la obra del Señor.
Jesús se va allí y, hermanos, los espectadores, los religiosos, al enterarse, otra vez se enfurecen y quieren atacar a Jesús. Porque nuevamente Él sanó a un enfermo de parálisis que tenía 38 años. 38 años esperando entrar al estanque. Eso era terrible, hermanos. Terrible. Y ellos se enfurecieron y querían atacar a Jesús. No se enfocaron en el milagro de levantar a un pobre hombre con esa cantidad de años en esa situación. Se enfocaron en sus reglas, en sus ordenanzas. No podían ver realmente el cielo ahí manifestado entre ellos. Cuidado con volvernos hostiles, indiferentes, hermanos, ante las situaciones que estamos viviendo en Chiquimula. Porque nosotros, los que nos congregamos acá, somos una iglesia viva. Amén. Una iglesia que adora al Dios vivo. Amén. Somos una iglesia lavada con la sangre del Cordero. Una iglesia despierta, no una iglesia que está dormida. Somos una iglesia que expande el reino de Dios. Una iglesia que vive en el reino de Dios aquí y ahora. Somos la iglesia de Cristo y hacemos lo que Cristo nos mandó. Y los que nos congregamos en la iglesia es porque amamos a Cristo y porque vamos a obedecerle. ¿Sí? Porque la obediencia, hermanos, es importantísima. Y el amor se demuestra con la obediencia al Señor. Si no hay obediencia, ¿qué tanto amamos al Señor? ¿Verdad que no? No hay evidencia allí. Ellos se enfurecían y pues querían atacarlo. Vamos a Juan 5:17. Juan 5:17. Ahí, hermanos, ellos se volvieron locos cuando Jesús les dijo que Él era el Hijo de Dios. Y Él les declara: y como Dios trabajó en el día de reposo, Él también podría trabajar. Vea usted el verso 18 de Juan 5. Jesús llamó deliberadamente a Dios mi Padre en lugar de nuestro Padre. Vean ustedes la gran diferencia entre la forma de pronunciación. No es lo mismo decir nuestro Padre a decir mi Padre. Hacerlo más personal, más de experiencia personal. Y con esa declaración Él envió un fuerte mensaje a sus críticos que estaban furiosos porque querían matar a Jesús, porque rompió el sábado otra vez, porque hizo todo esto en día de reposo al no seguir sus reglas. Además, en este versículo se identificó como Dios, Cristo, Dios mismo. Y es la lectura que hermana Meli creo que enseñó allá en la escuela dominical. Para el cristiano, Jesucristo hoy en día es su reposo. Amén. Cristo es mi reposo. No es nuestro, hagámoslo personal. Dígalo: Cristo es mi reposo. En Él descanso cuando estoy atribulado, cuando estoy afligido. Cristo es mi reposo. Todo el tiempo, no solamente en un día. Descansamos en el Señor nuestras penas, amados hermanos, y en su obra terminada en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Hoy no tenemos que hacer muchas cosas para ello. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él nos salvó en la cruz y nosotros lo creemos por la fe. Así que Él es mi reposo, Él es mi salvación, Él es mi consolador, Él es mi refugio. ¿Qué más declaraciones podemos hacer de Cristo esta mañana? Diga una usted. Su Rey,
su esperanza. ¿Qué más, hermanos? Su consuelo. Los jóvenes, ¿qué pueden decir de Cristo? ¿Quién es Cristo para ustedes? Mi libertador. Él es mi todo, mi consejero. Hermanos, ¿cuántas cosas bonitas podemos decir de Jesús? Y la tercera cosa que yo encuentro acá, ya para finalizar, es que el ungido de Dios tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Vea lo que dice el verso 33, por favor. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y antes de continuar con la exposición del verso 33, hagámonos la pregunta: ¿y qué de los espíritus? ¿Y qué de los demonios en el Antiguo Testamento? Como que casi no se habla de eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Solo dice que un espíritu entraba y llegaba a un rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Saúl, y que lo atormentaba. Pero no solamente ese espíritu demoníaco se menciona en el Antiguo Testamento. Hay otros también, hermanos, espíritus inmundos, espíritus hostiles o demonios que aparecen también, que son aliados de Satanás, que antes eran ángeles, pero que luego fueron expulsados de la presencia de Dios por su rebelión. Eso lo encuentra usted en Apocalipsis capítulo 12, verso 3 al 4. Ahí va a encontrar la rebelión del mismo Satanás y los ángeles, y luego que la tercera parte de esos seres celestiales pues fueron bajados, ¿verdad?, de la presencia de Dios, fueron desechados de la presencia de Dios y ahora son demonios. Alguien decía por ahí: es que Dios creó al diablo. Yo no creo al diablo. Es que Dios creó a los demonios. Yo no creo a los demonios. No todo lo ha creado Dios. Él no creó a Satanás. Él no creó a los demonios. No, hermanos, él se hizo diablo y ellos hicieron demonios por su propia decisión, porque también tenían libre albedrío en esa época para poder decidir. Y ellos se rebelaron. En Levíticos capítulo 17, verso 7, usted va a encontrar allí, hermanos, algunos demonios, la mención de un demonio. Un escritor le llama los sátiros o peludos. Posiblemente eran le tenían como una figura de cabra. Dice ahí Levítico 17:7. También en 2 Crónicas capítulo 11 verso 15 usted puede ver esa cita, corroborarlas, y va a encontrar que ahí también se menciona a un espíritu demoníaco. Está el Shedim, Deuteronomio capítulo 32 verso 17. Ahí va a encontrar también el Shedim. Vaya a los Salmos 106 verso 37. Ahí también usted va a encontrar que a quienes se ofrecían sacrificios similares a los de Moloch, también era a este demonio. Y en la gente allá presenciaba, hermanos, a los demonios, a los espíritus. Está Lilith, el demonio femenino nocturno. Isaías 34:14 dice que este era parte de una mitología, era considerado como un mito, pero en sí era un demonio y era parte de Babilonia. Azazel, el demonio del desierto. Levítico 16:8. Anote la cita, Levítico 16:8. También el 10, verso 10 y el verso 26. Ahí va a encontrar usted a Azazel con Z. Hermanos, ¿cuál es el interés de Lucas al hablar de ese suceso en la sinagoga? Trasladémonos ya, dejemos los demonios del Antiguo Testamento y volvamos a la sinagoga entonces. Fíjense que los griegos, Lucas escribió a los griegos, y los griegos pensaban que habían demonios buenos y demonios malos. Pero acá Lucas aclara que este hombre tenía un espíritu, el espíritu de un demonio inmundo. Oiga bien, verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y gritó a gran voz. Vea su Biblia, por favor. Y gritó a gran voz. Acá lo más cerca al original griego dice: gritó a voz en cuello, a sonido grande. Vean usted,
¿Quién gritó? ¿El hombre o el demonio? El demonio. No en sí el hombre, aunque usó la voz del hombre, pero era el demonio que estaba gritando ahí. ¿Ya? Marcos dice que el hombre está en el poder del espíritu, según el original, en el poder del espíritu inmundo, mientras que aquí en Lucas dice que tiene un espíritu inmundo. En realidad, hermanos, se trataba de un chillido, dice un autor, un chillido causado por el repentino contacto del demonio con Jesús. Era un chillido diabólico. Un pastor contó una vez que estaba en plena predicación y luego se vino una persona desde allá y se paró enfrente, y el pastor sí continuó predicando y predicando, hermanos, y de repente la persona pegó un salto y quedó como el hombre araña en una de las muras de la iglesia. Asombroso, ¿verdad? ¿Quién no se asombra? La gente de la sinagoga estaba asombrada. Eso quiere decir, se maravillaban, dice. Y como un chillido diabólico, no sé, quizá cambió la voz el señor que estaba ahí, o una voz grave, aguda, no se sabe, pero dice que lo hizo gritando. Verso 34. Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Hace alusión a que no solamente era uno, sino eran muchos. Posiblemente este era lo que hoy puede ser un hermano común, de ir a la iglesia el domingo con su familia, que se estaba casado, con su Biblia, ¿verdad? Ahí estaba el hermano. Pero quizás no era un hermano muy consagrado. Quizás no tiene el Espíritu de Dios. Porque, hermanos, a la luz de la palabra, creemos que donde mora Cristo, no mora Satanás. Y esas fueron las palabras para un gran hombre en la historia de nuestra iglesia, que entró acá al tabernáculo, y que fueron las mismas palabras que le repitió el pastor. Donde mora Cristo, no mora Satanás. El que tiene al Hijo de Dios, al ungido de Dios en su corazón, no hay demonio que pueda entrar. A menos que esa persona lo decida otra vez y rechace a Cristo y se vaya al mundo otra vez. Dice que ya no regresa solo el demonio. ¿Cuántos más llegan? 7 demonios más. Y alguien decía, hermano, prefiero ir a hablar a alguien que nunca ha conocido a Cristo, a aquel que ya conoció. Este hermano que en la sinagoga, quizás, voy a llamar hermano, era un reconciliado de plano. El que estaba ahí. ¿Y qué le dice Jesús? ¡Cállate! El original dice, seas con bozal. Y la acción indica, hermanos, bozal para que el buey no coma en los cultivos, o también para tapar la boca al buey. Y en este caso, para enmudecer. ¿Saben de qué es un bozal, verdad? Los que han montado a caballo, antes aquí les ponen frenecillo, pero allá donde yo crecí le decimos bozal. Echarle un bozal al caballo, le echábamos el bozal para llevarlo y conducirlo también por los cultivos. Seas con bozal, cállate, le dice Dios. Cristo, ¿y lo hace con qué? Con autoridad. Otra vez. Porque Él era Dios y tenía la autoridad sobre el demonio. Cállate, le dice. No es el hombre que está hablando, es el demonio mismo. Y entonces el demonio, lea su Biblia, derribando, le dice en medio de ellos. El griego dice, habiéndole arrojado, inmediatamente salió de él. Hay un verbo antiguo para esa palabra arrojado o arrojándole. Y esta acción de arrojándole, hermanos, indica que fue derribado, pero en un sentido de violencia. Echar con sacudidas. Arrojar, tirar con fuerza hacia abajo sin hacer ningún daño. Como médico Lucas escribe ese detalle que no lo dice Marcos. Yo no he visto a una persona así. Una vez, tan solo una vez, en el Coliseo de acá de Chiquimula. No pude comprobar si fue cierto, pero eran campañas de muchos días y venían predicadores de lejos, y vi a un hombre ahí endemoniado en
en el estadio de Chiquimula, perdón, dije el Coliseo, en el estadio, y vi cómo ese hombre sacaba la lengua, la gran lengua, y hermanos, y empezaban a hacer movimientos, porque Dios, decían, se manifestaba ahí en el estadio, las victorias. Personalmente nunca he tenido la experiencia de presenciar un momento de esos, pero yo sí creo, hermanos, que quien tiene el poder sobre el diablo y sobre los demonios es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, amados hermanos. Y vale la pena acudir a Él. Hay gente que hoy cree en espantos. Es que mire que un ave cae sobre la lámina a medianoche y empieza a aruñar la lámina, y la familia está asustada, que no sé qué, que una luz entra a mi cuarto por la ventana y luego se cita sobre uno de mis hijos. Y tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Que la lechuza aquí, que la lechuza allá. En una de las citas que mencioné, se mencionaba la lechuza. Y entonces la hermanita de la iglesia, pues reconciliada, le dice: mira, pero ponete un par de ajitos en la bolsa. Mira, un limón en cruz en tu casa y se va el diablo, se van los espantos. ¿Por qué no acudir al poder de Dios, Cristo mismo? Y cuando el diablo lo atacó en el desierto, Jesucristo, amados hermanos, citó la palabra de Dios porque la tenía memorizada. Usted no tiene memorizada la palabra, va a citar en el nombre de Walter Mercado, en el nombre de la tía Consuelo, en el nombre de la comadre, en el nombre. ¿En nombre de quién usted ora? En el nombre de Jesús. Y concluimos nuestra oración en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. El ungido de Dios es el regalo maravilloso para la tierra y para usted y para mí y para toda la iglesia, amigos del tabernáculo. Para su familia, el regalo más grande es el ungido de Dios. El que tiene autoridad en su enseñanza, número uno. El que tiene autoridad sobre el día, sobre los tiempos, y el que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Póngase de pie y dé gracias a Dios por haber conocido y por haber invitado al ungido de Dios a su corazón. Alábelo un momento. Dígale: yo vengo acá ahora al templo, no voy a una sinagoga, voy al templo. Pero Señor, me buscaste. Llegaste a un lugar estratégico para encontrarte conmigo. Tú me buscaste a mí, tú me amaste a mí primero y llegaste a mi corazón. Trataste conmigo quizás meses y años, y ahora te conozco que eres Dios en mi vida. Gracias por tu palabra en mis manos. Gracias porque quizá yo era esclavo del alcohol, era prisionero de las drogas, quizá era prisionero de las concupiscencias carnales, de pasiones desordenadas, era prisionero de la fama, prisionero de la virtualidad, prisionero de las redes sociales, que no me dejaban tiempo ni para orar ni para ir al culto, prisionero de las novelas, prisionero del estatus social, prisionero del dinero. Pero ahora, Señor, tú me has liberado para honra y gloria tuya. Adore al Señor, dígale gracias, gracias por llegar a su corazón. Y si alguien esta mañana se considera prisionero de Satanás, de los demonios, prisionero de un problema, esa mañana también el ungido de Dios está acá para venir a su vida y lo quiere liberar. Rompe las cadenas que te atan, pero hazlo con Cristo. Gracias, Señor, gracias por enseñarnos el consejo de tu palabra en el nombre de Jesús. Aquí estoy.
límpiame, lléname de tu espíritu. Quiero estar con mi familia en la iglesia, pero queremos estar bajo la cobertura de tu espíritu. Y renuncio a toda práctica impulsada por Satanás y los demonios. Renuncio a eso y te invito a ti a mi vida, para que seas tú mi rey y mi maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.